Son muchas las historias de pueblos fantasma o pueblos donde lo extraño y lo inusual dominan desde hace tiempo las calles. Hoy venimos a hablar de uno de ellos, uno de los pueblos abandonados españoles que más han dado que hablar desde el siglo pasado, tanto que múltiples periódicos, grupos de investigaciones e incluso el gran Iker Jiménez abordaron en más de una ocasión la historia de este pueblo maldito. ¿Os atrevéis a acompañarnos en un viaje por el tiempo a este rincón encantado de España? Ochate es un pueblo abandonado que actualmente forma parte del municipio del Condado de Treviño, en la provincia de Burgos, en Castilla y León. El lugar ha tomado fama desde finales del siglo XX debido a supuestos fenómenos paranormales. A lo largo de los siglos ha sido conocido con los nombres de Chochat, Gogate y Ochaite. Ochate significa en euskera, según algunas interpretaciones, puerta secreta o puerta del frío, mientras que otras señalan que deriva del nombre antiguo de Gogate, pueblo de arriba, en referencia a la geografía del lugar. Ochate está situado en el área del Condado de Treviño, que pertenece a la provincia de Burgos. Está a 33 kilómetros de la ciudad de Miranda de Ebro y a 20 kilómetros de Vitoria. El núcleo más próximo es el pueblo de Miruri. El lugar no es accesible en coche, pues es necesario recorrer un tramo de camino de tierra a pie hasta alcanzar la Torre de San Miguel, uno de los pocos vestigios que aún se mantienen en pie. A continuación, hablaremos de los numerosos casos separados por sus correspondientes categorías, siendo la primera y la que más fama le dio a este lugar el territorio es objeto de muchas leyendas acerca de presuntos fenómenos paranormales. El mismo Ochate se ha convertido en un lugar de peregrinación para los amantes del género desde la década de 1980, siendo considerado uno de los parajes más misteriosos de España. La leyenda nació en los años 80 a causa de un artículo publicado en la revista paranormal Mundo Desconocido, titulado Luces en la puerta secreta. El artículo se basa en una fotografía de un ovni volando en las cercanías del distrito de Ochate, bajo el título de El ovni de Treviño, tomado en 1981 por Prudencio Muguruza, un vecino de Vitoria, que paseando por las inmediaciones de Aguiño, se topó con una especie de bola incandescente. Este evento revolucionó por completo a las masas. Aún así, algunos expertos opinaron que la fotografía era falsa. El pueblo sufre en el siglo XIX 3 graves epidemias en apenas una década. La primera, en 1860, es protagonizada por el tifus. Poco después, en 1864, llega la viruela. Y finalmente, en 1870, y aún más devastadora, Ochate es azotado por el cólera, dejando tal número de cadáveres que ya no cabían en el cementerio. Vecinos de pueblos cercanos tienen que llevar a cabo los enterramientos en una ladera cercana. Lo realmente misterioso es que esta epidemia solo afectó al pueblo maldito. 2 años antes del exterminio, el párroco del pueblo, Antonio Villegas, desaparece para siempre de camino a la ermita de Burgondo. Nunca más se supo de él. Muguruza también hace hincapié en la desaparición de un vecino de Marquínez, y que varios perros y extrañas luces recorren los cielos. Es el comienzo de la historia negra que ha rodeado a Ochate durante años y la adopción del sobrenombre Ochate, el pueblo maldito. Hasta aquí se acercaron aficionados a lo paranormal, investigadores, ufólogos, etc. Incluso se han llevado a cabo rituales, sesiones de Ouija y espiritismo. Con el paso del tiempo, todo parecía calmarse, pero no tardó en llegar una nueva inyección de misterio.
En 1999, Iker Jiménez publica su libro Enigmas sin resolver, donde vuelve a hacer hincapié en los fenómenos paranormales ocurridos en Ochaate, añadiendo a lo ya conocido por Muguruza misteriosas nieblas que aparecen como por arte de magia, varios suicidios y seres extraños que recorren la zona. Para encontrar la primera referencia escrita sobre Ochaate, nos tenemos que remontar hasta el año 1025, donde se muestra en el documento de la reja de San Millán con el nombre de Goate. Se tienen evidencias medievales de una ocupación anterior, gracias al descubrimiento de una necrópolis datada de los siglos IX al X, próxima a Ochaate. Esto no es novedoso en el condado de Treviño, ya que cabe mencionar que en el pueblo del Año tenemos las cuevas ereméticas de las Gobas y Santorcaria. Gogate estaba localizada al oeste del actual Ochaate, en una zona llamado Alto de San Pedro y muy cerca de la necrópolis medieval, un punto estratégico por el cual transcurría la antigua ruta del vino y el pescado, un camino comercial que unía La Rioja Alavesa con el mar Cantábrico. La siguiente mención la encontramos en la nómina calagurritana, datada de los años 1238 a 1257. Aquí ya adopta un nombre distinto, Chochat. Pocos años después, en 1295, Chochat sería abandonado durante más de 200 años, hasta que en 1522 vuelve a ser ocupado por varias familias. El pueblo de Chochat se convierte ahora en el actual Ochaate, cambiando también su ubicación al margen contrario del pequeño arroyo. Es ahora cuando se construye la nueva iglesia de San Miguel Arcángel, actual torre que todavía queda en pie. A principios del siglo XIX se abrió el nuevo camino real de Vitoria a La Guardia, dejando a Ochaate fuera de este importante trazado mercantil. Esto fue el comienzo de su fin. Poco a poco, el pueblo fue perdiendo importancia y los habitantes se acabaron desplazando a pueblos cercanos como Imiruri. Es cierto que Ochaate estuvo afectado por la pandemia de la gripe española en 1918, pero solo hay constancia de una muerte, nada que ver con las 3 epidemias que apunta Muguruza. El último caso que dio fin al pueblo maldito fue el asesinato impulsado por Jacinto Ramírez. Jacinto era una persona agresiva y algo desequilibrada, lo que provocó que varias familias del pueblo abandonasen el lugar. Pero es en 1936 cuando Jacinto asesina a otro pastor en una de las viviendas de la aldea. Es así como Eusebio, único habitante de Ochaate, decidiese marcharse. El pueblo fantasma ya es una realidad. La más destacada guarda relación directa con las epidemias. El párroco del pueblo, Antonio Villegas, fue uno de los pocos supervivientes de las 2 primeras plagas. Su fortuna le convirtió en el mayor estandarte a la hora de reconstruir el pueblo, hasta que en noviembre de 1868 desapareció. Vecinos afirmaron verle por última vez subiendo la explanada que conducía a la iglesia. No regresó. Se supo en varias ocasiones, a través de una carta escrita por Villegas al cura de Miruri en 1872 y una investigación por parte del obispado de Calahorra en 1885, que Villegas se había establecido en Brasil junto a su antigua sirvienta, de la cual estaba enamorado. Con estos datos se rebate por completo la historia de Muguruza, que sostenía que Antonio Villegas había desaparecido en 1868 mientras acudía a la ermita de Burgondo. Como se puede observar, tampoco coinciden los años de la desaparición. Dando un salto en el tiempo, el 20 de agosto de 1970, un agricultor de nombre Juan Peché desapareció repentinamente. Dejó aquella mañana la comida a medio hacer y nadie volvió a saber nada de él.
Ese mismo día, otro agricultor fue encontrado en el sendero que lleva al pueblo, totalmente calcinado. Se habló del primer caso de combustión espontánea. Ante estos hechos, los habitantes de las villas cercanas sufrieron auténtico pavor al ver cómo en Ochate, de una forma u otra, la historia acababa con toda vida humana. La situación empujaba a investigadores de lo paranormal a visitar el pueblo, y con ellos se dieron a conocer distintas psicofonías, pero una vez más, con terribles consecuencias. Las más reconocidas son dos. La primera data de 1980, en la Torre del Pueblo. Una voz de un niño dice claramente "Canpora", palabra vasca que en castellano significa fuera. La segunda, recogida en 1987 en el mismo lugar, una mujer anciana pregunta "¿Qué hace la puerta cerrada?". Ambas psicofonías fueron captadas por el mismo grupo de investigadores, con Alberto Fernández a la cabeza. Pero de nuevo, la desgracia se turna en protagonista. Alberto fue encontrado asfixiado en su coche la noche en que recogieron la segunda psicofonía, en 1987. Aquel suceso marcó a sus compañeros, quienes aseguraron volver a ver a su compañero. Pocos meses después de su muerte, los compañeros de Alberto Fernández afirmaron ver en un pequeño hueco en un cobertizo de la Torre del Pueblo una imagen de rostro humano con nariz aguileña y barba, que rápidamente reconocieron como la cara del difunto Alberto Fernández. En ese mismo año, un joven radioaficionado, Michael Colmenero, afirmó ver seres humanoides. Ocurrió una noche en la que él y varios amigos se disponían a probar su nuevo equipo de grabación. Michael decidió alejarse de sus compañeros con el equipo encendido y tras él escuchó pasos, diciéndose a sí mismo en voz alta que aquí no había nadie. Se giró y observó, contado por boca del propio protagonista, dos seres de más de 2 metros de altura, sin rostro y ropa ceñida, que le acompañaban en el camino. Huyó, y al reunirse con sus amigos llegó la mayor prueba, pues en la grabadora que llevaba consigo se había registrado un audio que decía "Yo sí estoy", contestando así a su afirmación de que aquí no había nadie. Fue tanto su terror que él mismo destruyó aquella cinta. En 1986, el empresario Fernando Gil, encontrándose junto a la Torre de Ochate, pudo oír unas pisadas que formaban un círculo que se iban cerrando a su alrededor, hasta que notó como una mano invisible le tocaba el hombro. En julio de 1987, la primera y tercera compañía de carros blindados de la base militar de Araca, en Vitoria, estuvieron perdidas durante más de 4 horas, deambulando por una espesa niebla en Ochate. Entre una y otra compañía no podían establecer contacto alguno, pese a estar separados por tan solo 300 metros. Los equipos de comunicación no funcionaban, había unas inexplicables interferencias, y las dos compañías estuvieron deambulando por las inmediaciones del pueblo durante 4 horas sin encontrarse entre sí. Por lo raro de la situación y debido a la imposibilidad de comunicación, el sargento Resines, a cargo de una de las compañías, decidió salir a buscar a la otra y, conociendo bien la zona, admitió que por unos momentos se sintió perdido sin conocer dónde se encontraba y tuvo que volver. Debido a la situación de desconcierto y nerviosismo, el capitán Aparicio ordenó volver a la base. No cabe duda de que estamos ante uno de los mayores misterios de este país. Aún así, y a pesar de todas las investigaciones, nunca se llegó a conocer el porqué de los oscuros momentos que en ese mismo pueblo abandonado hace tiempo se llegaron a vivir. Pero, ¿y vosotros? ¿Qué pensáis? Como siempre,
Cuidados en vuestras travesías, queridos amigos.